Me enteré de que Laura me estaba engañando el día que aparecí en su clase de yoga sin avisar. No fue que la vi con otro. Fue peor. La vi sola, tranquila, respirando profundo, mintiéndome con cada inhalación. Me senté al fondo, en la penumbra de la sala, con las manos sudadas y el corazón apretado. No era la primera vez que decía que iba al yoga. Pero sí fue la primera vez que comprobé que, aunque efectivamente iba, ya no tenía nada que ver con el yoga. Te cuento desde el principio, pero no de esos principios aburridos de éramos felices y nos conocimos en tal sitio. Esto empezó de verdad hace 6 semanas, un miércoles por la noche, cuando Laura se duchó 2 veces el mismo día. Suena estúpido, pero es así. Una por la mañana, como siempre. La otra, a las 8 de la tarde, justo antes de irse. Me dijo que tenía yoga en Ruzafa, que quería llegar puntual, que no sabía si al final cenaríamos juntos. Yo estaba en el sofá viendo un partido del Valencia contra el Getafe. No hice mucho caso. Pero lo registré. Ducha a las 8. ¿Para sudar? Esa noche volví a verla 2 horas después. Llegó con su esterilla, con el moño deshecho, en mallas y camiseta, como si nada. Pero olía a perfume. No a sudor. A ese perfume caro que se pone solo en ocasiones especiales, el de la botellita negra. El que no lleva al gimnasio. Me acerqué, le besé la mejilla. Fría. Tensa. Me dijo que la clase había sido dura. Me encogí de hombros y no dije nada, pero algo me empezó a hacer ruido por dentro. No era celos. Era lógica. La siguiente vez pasó lo mismo. Ducha. Ropa limpia. Perfume. Clase de yoga. Vuelta a casa. Cara de nada. Me fijé en que siempre llegaba en punto, como quien calcula el tiempo al milímetro. Laura nunca fue puntual en la vida. Pero ahora, de pronto, salía y volvía como si tuviera un cronómetro en el alma. Empecé a observar. Sin preguntar. Sin montar escenas. Solo observar. ¿Dónde estaba el mat? ¿Dónde dejaba la esterilla cuando volvía? Siempre aparecía doblada, sin un pliegue de sudor. ¿Y la botella de agua? Llena. Como si no la hubiera tocado. Y, por supuesto, el olor. Ese olor a perfume caro que no combina con estiramientos y transpiración. No te imaginas lo que es estar en tu propia casa, en tu salón, viendo a tu mujer doblar la ropa después de haber mentido en tu cara. Porque yo ya lo sabía, ¿sabes? No tenía pruebas, pero lo sabía. Y no fue por un mensaje en el móvil ni por un susurro a escondidas. Fue por el brillo de los ojos cuando miente alguien que ya no siente culpa. Por el tono automático de quien repite una coartada ya ensayada. Y por el silencio. Ese silencio limpio, sin remordimiento, que no encaja con alguien que tiene miedo de ser descubierto. Así que lo que hice fue muy sencillo. La siguiente semana me apunté yo también a esa clase. Sin decírselo. Llamé a la academia, pregunté si podía asistir como oyente, que estaba pensando en practicar con mi pareja. Me dijeron que no había problema. Me presenté ese jueves a las 20. Me senté al fondo. Y ahí estaba ella. Segunda fila, lado derecho. Respirando profundo. Cerrando los ojos como si estuviera en paz. Mentira. Durante toda la clase no paré de mirarla. No me importaba la profesora, ni las posturas, ni el ambiente. Yo solo veía a Laura fingiendo. Después de la sesión, mientras todos enrollaban sus esterillas, la vi salir al pasillo. Me levanté y la seguí a distancia. Salió por la puerta principal, cruzó la calle como quien no tiene prisa, y giró en dirección contraria a la parada de metro. No me vio. Se detuvo frente a una cafetería cerrada, sacó el móvil, mandó un mensaje y se quedó esperando. 5 minutos después, un coche blanco aparcó en doble fila. Ella se subió.
Yo no hice nada. No grité, no corrí. Me di la vuelta y caminé hasta mi coche. Las llaves temblaban en mi mano. No era rabia todavía. Era una especie de hielo. Un frío por dentro que me quitó el hambre, la voz y el sentido común. Me senté, encendí el motor, pero no arranqué. Me quedé ahí 15 minutos sin moverme. Mirando al frente. Sin pensar. Solo entendiendo. No fui a casa esa noche. No contesté sus mensajes. Me pidió que le avisara si iba a cenar o no. Le dije que me había surgido una urgencia en el trabajo. Mintiendo como ella. No dormí en la furgoneta porque no soy idiota, pero me fui al piso de mi primo Jaime, en Benimaclet. No le conté nada. Solo le pedí que me dejara quedarme. Se extrañó. Me miró raro. Pero me dio las llaves y me dejó solo. Esa noche me hice 100 preguntas, pero no busqué respuestas. Solo necesitaba procesar. Al día siguiente volví a casa. Laura ya se había ido. Su lado de la cama estaba intacto. Ni una arruga. Y ahí, por primera vez, supe que mi vida se había roto. Aún no sabía con quién estaba. Aún no sabía si era algo pasajero, si era sexo o si era algo más. Pero eso ya no importaba. Lo único que sabía es que la persona que dormía a mi lado ya no era mía. Y que seguramente hacía mucho tiempo que no lo era, aunque yo siguiera pagando el alquiler, cocinando los domingos y besándola cada mañana. Ahora lo pienso y me doy cuenta de que lo supe desde antes. Que solo necesitaba verlo con mis propios ojos para poder aceptar lo evidente. Lo más doloroso no fue descubrirlo. Fue saber que ella nunca iba a contármelo. Que no tenía intención de parar. Y que mientras yo creía en ella, ella ya no creía en mí. Y eso, amigo, es lo que más duele. Volví a la academia de yoga el martes siguiente. No le dije nada a Laura. Ni una palabra. Quería entenderlo todo antes de hablar. Quería verlo otra vez con mis propios ojos, no como una sospecha, sino como un hecho. Llegué 15 minutos antes, aparqué en la misma calle, y me quedé en el coche esperando. Llevaba la capucha puesta, la barba sin afeitar y una bolsa de deporte al lado solo para disimular. A las 8 en punto, Laura apareció caminando con su esterilla colgada al hombro, exactamente igual que la semana anterior. Entró al centro con esa calma suya que a mí siempre me había parecido parte de su encanto y que ahora me daba asco. Me bajé del coche 3 minutos después y volví a entrar como alumno observador, con la misma recepcionista que ya no me miraba raro porque me había visto una vez. Me senté al fondo, en una esquina. Laura no me vio. O si me vio, fingió perfectamente que no. Se colocó en el mismo sitio, misma postura, misma cara. La clase empezó y esta vez me fijé más en los detalles, no hablaba con nadie, no sonreía, no mostraba ningún tipo de emoción. Era una máscara. Una más. En ese momento confirmé que la clase no era la coartada para ver a alguien, sino la coartada para que no sospechara de lo que hacía después. No necesitaba comprobarlo una tercera vez. Cuando terminó la clase, me adelanté. Salí antes, me escondí detrás del coche de una floristería cerrada justo enfrente, y la vi salir como la vez anterior, con el móvil en la mano, esperando. Esta vez no tardó tanto. A los 3 minutos exactos, el mismo coche blanco paró delante. Esta vez me acerqué un poco más. Me puse en el ángulo opuesto, justo en el retrovisor del lado del conductor, a unos metros, agachado. Y entonces lo vi. Bajó la ventanilla para abrirle la puerta. Y vi su cara. 30 y pocos años, moreno, mandíbula marcada, camisa blanca abierta hasta el segundo botón. Sonreía. Le sonreía como quien ya ha repetido ese gesto 1000 veces. Ella se subió, le tocó el brazo al entrar, y se besaron en la boca antes de que él arrancara. Sin esconderse. Sin mirar alrededor.
sin el más mínimo miedo. Yo no reaccioné. Me quedé inmóvil. El coche arrancó, giró hacia la avenida y desapareció. Me quedé de pie unos minutos, con las manos en los bolsillos, sin saber qué hacer, si irme, si seguirlos, si romperle los cristales al coche que tenía al lado. No hice nada. Me fui andando por la calle, sin rumbo, respirando como si me costara mantenerme en pie. Esa noche no volví a casa. Apagué el móvil. Ni siquiera se me ocurrió avisar a nadie. Caminé hasta el centro, me metí en un bar y pedí una cerveza. No tenía hambre. El camarero me preguntó si esperaba a alguien. Le dije que no. Que me acababan de partir la cara pero sin manos. Se rió sin entender. Me bebí la cerveza en silencio, pedí otra, y me quedé allí hasta que cerraron. Después cogí un taxi y le dije al conductor que me dejara en la playa. No me apetecía volver a ver mi cama. Me senté en un banco frente al mar, con el móvil apagado en el bolsillo, y me quedé allí hasta que amaneció. Cuando volví a encender el teléfono, tenía 5 llamadas perdidas de Laura y 3 mensajes. ¿Dónde estás? ¿Todo bien? ¿Vas a venir hoy? Le respondí con una sola frase, hablamos esta noche. A las 8:30 estaba en casa. Entré sin hacer ruido. Ella estaba en la cocina, preparando algo, vestida con una camiseta ancha y el pelo recogido. Me miró, me preguntó si había dormido fuera. Le dije que sí. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que luego hablábamos. Me duché, me cambié de ropa, me senté en el sofá y puse la tele sin volumen. No quería verla. No quería oírla. Solo quería que llegara la noche. A las 10, cuando terminó de cenar, me senté frente a ella en la mesa. No le di rodeos. Sé que me estás engañando. Se quedó congelada. Bajó los ojos. No dijo nada. Silencio. Largo. Incómodo. Lo he visto con mis propios ojos. 2 veces. El coche. Él. Vosotros. Ya está. Me miró. Tenía la cara blanca. No se defendió. No gritó. No negó nada. Solo dijo. No quería que te enteraras así. Ahí me levanté. Le di un golpe a la silla. Se cayó hacia atrás. La mesa se movió. No llegué a romper nada, pero estuve a punto. ¿Así como? ¿Viendo cómo te metes en el coche de otro como si fuera normal? ¿Mintiendo en mi cara mientras te perfumas para él? ¿Así no querías que me enterara? No te pongas así, me dijo, sin levantar la voz. ¿Que no me ponga así? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Desde cuándo? Unos meses. ¿Unos meses? ¿Y en todo este tiempo ni una puta señal? ¿Nada? ¿Has estado acostándote conmigo mientras te lo follabas a él? No respondió. Agachó la cabeza. Le temblaba la mandíbula. ¿Quién es? Le pregunté. Un paciente, dijo, sin mirarme. Empezó como algo puntual. Luego, no sé. No supe pararlo. ¿Tú no supiste pararlo o no quisiste pararlo? No lo sé. ¿Lo quieres? Tardó en contestar. Mucho. No como a ti. Me reí. No porque hiciera gracia. Me reí porque no tenía otra forma de no llorar. Me reí porque me pareció una burla que tuviera la cara de decirme eso después de todo. Me senté de nuevo, respiré hondo, la miré fijo. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Lo vas a dejar? No lo sé. ¿Quieres seguir conmigo? Y ahí no hubo respuesta. Se quedó callada. Y con ese silencio, amigo, con ese puto silencio, lo supe todo. No me hacía falta que dijera nada más. No me hacía falta que lo explicara. Ya lo había dicho todo sin decir nada.
Me levanté, fui al armario, saqué mi maleta de mano, la abrí en el suelo y empecé a llenarla con lo justo: 3 camisetas, 2 pantalones, ropa interior, el cargador y una chaqueta. Ella me miraba desde la puerta. No lloraba. No decía nada. No intentaba detenerme. No me pedía perdón. Solo miraba. Como si estuviera observando a un desconocido que recoge sus cosas en la habitación equivocada. Me voy. No sé por cuánto. No sé si volveré. No sé si quiero volver. Vale. No me escribas. No me llames. No me sigas. No me des explicaciones. Vale. Espero que él valga la pena. No respondió. Salí del piso a las 11:30. Esa fue la última vez que la vi en nuestro salón. La última vez que oí su voz desde ese rincón. Me fui a casa de Jaime, otra vez. Le dije lo que pasó. Me ofreció una cerveza y el sofá. Esa noche, por primera vez en mi vida, sentí que el lugar donde duermes no significa nada si ya no hay nadie al otro lado de la cama. La noche de la discusión fue la más larga de mi vida, y no porque el tiempo se estirara, sino porque cada minuto estuvo cargado de decisión y claridad, como si mi cuerpo por fin entendiera lo que mi mente había negado durante semanas. Volví a casa con una mezcla de rabia contenida y un frío calculado en el pecho. No busqué ayuda ni compañía porque sabía que necesitaba estar solo para hablar con ella de frente sin espectadores, y cuando abrí la puerta del piso, su olor, el orden de siempre, las copas en la estantería me dieron la sensación extraña de moverse en un decorado mientras la actriz principal permanecía detrás de su papel. La encontré en el comedor, la luz baja, el televisor apagado, el portátil abierto sobre la mesa con la cuenta del banco y un correo medio escrito, y al verme levantó la vista con esa mirada de quien teme el impacto pero no quiere mostrarlo. Me senté enfrente sin prisa, coloqué la maleta en el suelo junto a la silla y le dije que necesitaba respuestas, que no iba a pedirle explicaciones a medias porque ya había visto suficiente como para no creer en medias verdades, y ella respiró como si buscara oxígeno para una mentira que no estaba segura de sostener. Empecé por lo básico, por el hilo más simple que me condujera al nudo. Le expliqué cómo la había visto salir, cómo el coche blanco había estacionado, cómo la había seguido sin hacer ruido hasta la distancia suficiente para ver la cara del hombre que la esperaba, y mientras hablaba noté que la herida era visible por la forma en que su cuerpo intentaba plegarse sobre sí mismo para evitar el golpe de la verdad. No levantó la voz, no gritó en ese momento, solo dejó que las palabras calaran y respondió con un lo siento que no tuvo nada del peso de un arrepentimiento verdadero. Por eso levanté la mano sobre la mesa y la golpeé con la palma para que aquello dejara de ser una conversación calmada y se convirtiera en algo que nos obligara a sentir a pleno pulmón lo que estábamos rompiendo. Ella saltó, dejó la taza caer y el golpe se hizo realidad con el sonido del porcelanato, y entonces se produjo un instante terrible en el que ambos respiramos rápido y la casa pareció más pequeña, como si las paredes se acercaran para escuchar. Le grité porque necesitaba que supiera que ya no había dudas, que no habría equívocos ni excusas que salvaran nada. Le pregunté si era feliz con el otro, si sus noches eran mejores, si alguna vez había pensado en dejarme, y ella negó con la cabeza pero no negó las acciones, porque la cabeza podía decir una cosa y las manos otra. Y yo la miré y pensé en todo el tiempo que había dedicado a creer en su silencio y que ahora estaba gastado en un silencio diferente, el silencio de la traición bien ejecutada. Ella intentó justificarse, habló de vacíos, de sentirse sola a pesar de todo, de cómo el otro la escuchaba de una manera que yo no lo hacía, y cada palabra era un intento de transformar su acto en una necesidad, como si el hecho de haber encontrado consuelo justificara la infidelidad. Le contesté que las justificaciones no suenan igual cuando has sido quien limpió la casa, quien pagó facturas, quien sostuvo rutinas y quien se despertó a su lado creyendo en aquello que ahora resultaba ser una simulación bien montada. La discusión subió de tono y con ella crecieron los gestos que antes habíamos evitado. Ella se acercó, quiso tomarme de la muñeca como quien busca una tregua física, y yo aparté la mano porque el contacto con ella ya no me calmaba sino que me quemaba.
En un momento de rabia tiré la maleta al suelo y la abrí con violencia para mostrar que mi salida no era una amenaza vacía sino una posibilidad real y cercana, y eso la hizo reaccionar de forma distinta, como si por primera vez comprendiera que mis palabras no eran fogonazos sino ruta trazada. Mientras hablábamos, la conversación se volvió cruda, repasamos fechas, noches en las que ella decía trabajar y yo la esperaba cenando, fines de semana en los que su excusa encajaba con otras manos, y cada recuerdo que yo traía a la mesa le dolía a ella y a mí, pero de formas distintas, a ella como culpabilidad que aún no sabía domesticar, a mí como una muerte lenta de confianza que no sabía cómo resucitar. Hubo un momento en que ella rompió a llorar, un llanto que salió sin ruido y que me hizo querer pararlo y no pude, porque detenerla hubiera significado volver atrás y yo sabía que ya no quería volver. Entonces, en un arranque que desborda lo que uno planea, me levanté, crucé la sala y la empujé con la mano, no con fuerza para hacerle daño, sino con la agresión contenida de quien necesita que el otro sienta que lo que hizo tiene repercusiones físicas, y ella cayó sobre la alfombra, se llevó la mano a la cara y me miró con una mezcla de sorpresa y reproche, y su sorpresa me dijo que quizá no esperaba que yo fuera capaz de aquello, que no calculó mi capacidad de actuar fuera de la calma. No justifico el empujón pero explico la necesidad humana de que la traición deje también una marca tangible que no sea solo emocional. Tras ese empujón vino el intercambio de palabras más brutal de mi vida, no fueron insultos vacíos sino frases afiladas que cortaban por la sinceridad con la que salían, y le dije que había vivido engañado, que me había levantado cada mañana para fingir normalidad, que había elaborado planes pensando que eran compartidos y que ahora eran solo ilusiones propias. Y ella no negó nada de lo que decía aunque insistió en que aún me quería en parte, en que mi presencia le daba seguridad y en que no. Todo era blanco o negro, afirmaciones que sonaban a parche sobre un tejido roto. En un momento ella se levantó y trató de abrazarme, y yo la empujé de nuevo, porque entendía que un abrazo suyo en ese instante sería incompatible con el espacio que necesitaba para clarificar el daño. Le dije que si quería quedarse tenía que decidirlo ya, que la convivencia sin verdad era una prisión que yo no estaba dispuesto a sostener, y con esa frase se quedó inmóvil, como si mi ultimátum la obligara a mirar hacia adentro, y lo hizo sin palabras. No llegó a prometer nada concreto y cuando lo intentó, su voz se volvió pequeña, fragmentada, como si las mismas palabras la vomitaran. La violencia mayor de esa noche no estuvo en los empujones ni en las cosas que se lanzaron, sino en el silencio que vino después, en la sensación de verdad que colmó la habitación cuando dejamos de hablar y comprendimos que las piezas no encajaban más, ambos quedamos exhaustos y ella comenzó a decir cosas que antes no se atrevía, confesiones cortas y torpes sobre momentos y encuentros, y yo las escuché como quien oye datos clínicos porque el corazón ya no quería latir rápido sino que pedía que todo se hiciera claro y ordenado para poder decidir. Cuando ya no quedó nada más que decir, la miré a los ojos y le dije que me marchaba, que no sabía si volvería, que no estaba seguro de nada excepto de que no podía seguir en una casa donde la mitad de las noches eran de otra persona, y ella respondió con un haz lo que tengas que hacer que sonó más a alivio que a reproche, como si mi salida le quitara una carga incómoda. Salí con la maleta y bajé las escaleras sin mirar atrás, acompañado por el eco de mis pasos en el hueco de la escalera. Y mientras la cerradura hacía clic supe que la vida que había planeado con ella quedaba suspendida en un hilo fino e impreciso que ya no podía sostener. Esa confrontación me dejó marcado de manera que no esperaba porque no solo había roto la rutina, sino que había expuesto un paisaje íntimo que no admite remiendos fáciles, por eso me marché a dormir a otro lugar, con la cabeza en blanco y las manos temblando, y supe que las próximas decisiones no serían impulsivas sino calculadas. Porque la rabia podía desaparecer con alcohol o tiempo y lo que quedaba era la responsabilidad de cómo reconstruir mi vida sin la persona que la compartió conmigo. Hasta ayer. La decisión de vengarme no fue impulsiva ni fruto de una noche de rabia mal digerida, fue algo que se fue cocinando en mí durante días, mientras dormía en el piso de Jaime, mientras iba al trabajo como un autómata, mientras comía sin probar el sabor de nada, y sobre todo mientras repasaba cada escena con Laura en mi cabeza con la precisión de alguien que quiere reconstruir el crimen paso por paso.
No se trataba de hacerle daño por hacerle daño, ni de buscar justicia como si esto fuera una película, se trataba de equilibrar la balanza, de dejarle una marca que no pudiera esconder, algo que la obligara a entender que no se puede traicionar a alguien que te dio todo sin consecuencias reales. Me pasé 3 días enteros sin responderle, sin leer sus mensajes, sin aceptar sus llamadas, y cuando por fin le respondí, lo hice solo para decirle que me pasara las claves del portátil familiar porque necesitaba descargar unos documentos de la empresa, lo cual era cierto, pero también sabía que ese ordenador estaba lleno de información, conversaciones, registros y probablemente algo más útil si escarbaba bien. Ella me las envió en menos de 5 minutos, lo que me confirmó que ya no estaba en posición de negar nada ni protegerse, sabía que estaba derrotada en ese terreno y yo iba a aprovecharlo. Esa misma noche me encerré en el despacho del piso de Jaime, conecté el portátil y comencé a revisar cada rincón del sistema como un cirujano sin compasión. No tuve que buscar mucho para encontrar una carpeta oculta con nombre genérico, y dentro había capturas de pantalla, algunas fotos y varios documentos de texto con fechas, nombres, incluso ideas escritas por ella como si estuviera intentando entender lo que le pasaba con el otro tipo. No te voy a mentir, leer esas cosas me revolvió el estómago, no por lo explícito sino por lo íntimo, por ver su forma de hablar de mí en pasado, de escribir que ya no sentía lo mismo, que conmigo era todo rutina, que con el otro recuperaba sensaciones que creía perdidas. Ver mi nombre entre esas líneas fue como leer una esquela anticipada de mi propia relación, una confirmación escrita de que ya no había marcha atrás. Lo cerré todo. Copié los archivos a un pendrive y apagué el ordenador sin pensar más, no para usarlos como chantaje ni para destruirla públicamente, sino porque tenía una idea mejor. A la mañana siguiente fui a mi oficina, cité a mi socio y le pedí que se hiciera cargo de todo durante una semana porque iba a tomarme unos días para resolver asuntos personales. No preguntó mucho porque me vio la cara, y eso fue suficiente. Llamé a un cerrajero y le pedí que cambiara la cerradura del piso de Laura sin hacer preguntas, ya que yo figuraba como titular único, y en cuanto estuvo hecho, subí, empaqué la mayoría de sus cosas en bolsas grandes de basura negras, ropa, cosméticos, papeles del trabajo, todo menos lo estrictamente personal como álbumes o libros que sabía que no me pertenecían, y las dejé en el trastero. Luego limpié cada rincón del piso como si se tratara de una escena de crimen que necesitaba ser desinfectada emocionalmente. Cuando terminé, me senté en el sofá con el portátil en las piernas, abrí su correo y redacté un mensaje para él, para el otro, uno que empezaba con su nombre y seguía con frases claras, sin insultos, sin amenazas, solo hechos, solo para que lo sepas, la mujer con la que te acuestas desde hace meses seguía viviendo conmigo, compartía mi cama, mi comida, mis planes, y probablemente te decía que estaba resolviendo su vida cuando en realidad jugaba con la tuya también. Te deseo suerte, si es que aún quieres construir algo con alguien así. Lo firmé con mi nombre completo, sin necesidad de esconderme. Lo envié desde su cuenta, la de ella, para que no quedaran dudas, y luego la cerré. Después le escribí a ella, tus cosas están en el trastero, la cerradura ha sido cambiada, no vuelvas. El piso es mío legalmente, no necesitas venir. Cualquier cosa la tratamos por correo. No me contestó hasta el día siguiente, con un mensaje largo y lleno de palabras vacías, hablándome de su dolor, de que entendía mi reacción, de que no había querido hacerme daño, de que todo había sido confuso. No le respondí. Guardé el mensaje como prueba de su estilo, siempre queriendo quedar como la víctima, como alguien atrapado en una situación que no controlaba, como si no hubiera tomado decisiones concretas cada vez que se metía en el coche de ese tipo. Lo siguiente fue deshacerme de todo lo que me recordaba a ella, sus fotos en marcos, sus tazas especiales, los regalos de cumpleaños que aún colgaban en la pared o estaban en estantes, me deshice de todo sin ceremonias, sin sentimentalismo, como alguien que saca la basura. Luego llamé a su madre. Sí, a su madre. Le conté todo, sin filtro, sin exageraciones, sin adornos. Le dije que si algún día su hija quería explicarse, que lo hiciera con ella, no conmigo,
porque yo ya no tenía interés en escucharla. La mujer se quedó muda, me pidió disculpas sin tener por qué, y colgamos con un cuídate seco y sincero. Y aunque todo eso podría sonar cruel, frío o excesivo, no lo fue para mí. Fue necesario. Porque no hay peor humillación que haber amado a alguien que se ríe de ti mientras le haces la cena. Yo no necesitaba que ella sufriera físicamente, ni que el otro me pidiera perdón. Solo necesitaba restablecer el orden. Poner los límites. Marcar el territorio emocional de una vez por todas y hacerle entender que no iba a quedarme de brazos cruzados como un marido patético que acepta las migajas que sobran de otro. Ella rompió el acuerdo tácito que se establece cuando eliges compartir tu vida con alguien. Mi venganza no fue castigo, fue respuesta. Al final de esa semana me sentí distinto. No más feliz, no más libre, pero sí dueño de mis actos. Sabía que mi entorno iba a empezar a enterarse tarde o temprano. Sabía que algunos se pondrían de parte de ella, como pasa siempre. Pero también sabía que yo había actuado con la verdad en la mano y que me había defendido de la única manera que conocía, devolviendo el golpe con hechos, no con gritos. Cuando Jaime me preguntó si pensaba volver al piso, le dije que ya estaba de vuelta, que ahora era solo mío, que no iba a dejar que la sombra de alguien que me traicionó dictara dónde vivir o cómo moverme por mi casa. Volví a dormir en mi cama con la puerta cerrada con llave. No por miedo. Por decisión. Y así, paso a paso, comencé a trazar una nueva rutina donde ella ya no tenía hueco ni en la nevera ni en mi cabeza. La última conversación no fue algo planeado ni acordado, no hubo mensajes previos, no hubo ninguna intención de mi parte de buscarla, pero ella apareció una tarde de sábado, después de más de 2 semanas de silencio, tocando al telefonillo como si aquello no fuera ya un espacio vetado para su voz. No respondí al principio, la dejé pulsando, esperando, insistiendo, hasta que finalmente contesté con un ¿qué quieres?, seco, directo, sin cortesía, sin espacio para interpretaciones, y ella respondió que necesitaba hablar conmigo, cara a cara, 5 minutos, que no venía a justificar nada, que solo quería cerrar esto, aunque por dentro sabía perfectamente que nadie se aparece en la puerta de quien lo expulsó con una caja en las manos y un temblor en la voz solo para cerrar nada. Dudé durante varios segundos, después pulsé el botón que abría el portal y me senté en el sofá sin moverme, sin esperar nada, sin querer nada. La puerta del piso se abrió lentamente, Laura apareció con ropa de calle, discreta, sin maquillaje, el pelo suelto, sin perfume, al menos no el que usaba cuando salía con él, y eso, aunque insignificante, me produjo una mezcla extraña de incomodidad y reconocimiento. Se quedó de pie, sin avanzar, esperando que yo le dijera algo, pero no dije nada, solo señalé con la cabeza hacia el sillón de enfrente, y ella lo entendió como una señal mínima de permiso. Se sentó con las piernas juntas, las manos entrelazadas sobre las rodillas, y durante los primeros segundos no habló, solo me miró con una mezcla de miedo y decisión que no me importó interpretar. No voy a molestarte mucho, empezó diciendo, solo quiero hablar una vez, decirte lo que tengo que decir, y después me voy. No contesté. Me limité a observarla. No me enamoré de él, o al menos no como tú crees. Empezó con una conversación, luego fueron mensajes, luego una comida, luego otra, y cuando quise darme cuenta estaba buscando momentos para escaparme, no de ti, sino de mí. Me sentía vacía, cansada, como si la vida que teníamos ya no me dijera nada, como si todo estuviera escrito y solo me tocara seguir el guión. Él apareció justo cuando yo no sabía qué quería, y me dio algo que confundí con salvación. La miré sin pestañear, sin mover un solo músculo. Dejé que hablara porque necesitaba decirlo, pero no porque yo necesitara escucharlo. Sé que lo arruiné todo, siguió, sé que fuiste bueno conmigo, que nunca me faltó nada, que no había razones objetivas para hacer lo que hice, y precisamente por eso me odié más cada día. Me metí en una situación que no sabía cómo parar, y cuando lo intenté, ya era tarde. No lo intentaste, le dije. Mentiste. Repetidas veces. Lo ocultaste.
Inventaste coartadas. Te perfumabas para él mientras yo te preparaba cenas, y luego te acostabas en mi cama como si nada. Eso no se hace por confusión. Eso se hace con plena conciencia. Tienes razón, asintió, y lo sé. Pero yo también he vivido el castigo. Me he despertado sola, he leído tu silencio todos los días, he pensado en escribirte y me he detenido, he recordado cada palabra que me dijiste aquella noche, cada gesto, cada mirada, y todo eso me pesa más de lo que puedas imaginar. No lo dudo, dije, pero eso es tuyo. Yo ya no cargo con eso. Hubo un silencio denso. No incómodo, sino definitivo. De esos que cierran capítulos sin necesidad de palabras finales. Pero ella no había terminado. No vine a pedirte que volvamos, ni siquiera a pedirte que me perdones. Vine porque sé que si no te lo decía en persona, me lo guardaría para siempre y me pudriría por dentro. Entonces ya está. Ya lo dijiste. Solo quiero saber una cosa, preguntó. ¿Me odias? Tardé en responder. No por no saberlo, sino por medir el peso de la respuesta. No. Pero me das asco. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Se quedó quieta, como si esperara que yo dijera algo más, pero no lo hice. Entonces se levantó despacio, cogió la caja que había dejado a un lado, la puso sobre la mesa y dijo: Aquí tienes las llaves, mis papeles, el contrato del coche, todo lo que teníamos en común. No quiero quedarme con nada. No quiero deberte nada. Y no vengo a rogarte que me recuerdes bien. Solo a que me olvides del todo. Eso ya lo estoy haciendo. Asintió, se giró, caminó hacia la puerta con pasos cortos y pesados, y justo antes de salir se detuvo, sin darse la vuelta. Espero que algún día puedas volver a confiar en alguien. Lo haré, le dije. Pero no en alguien como tú. Y entonces salió. No cerró de un portazo, no se despidió, no se giró para verme una última vez. Solo se fue. Así, como quien acepta que ya no tiene lugar en un sitio que habitó durante años. Y cuando la puerta se cerró, no sentí alivio, ni tristeza, ni furia. Sentí lo más parecido a la paz que había experimentado en mucho tiempo. Porque ya no había nada pendiente. Nada que decir. Nada que esperar. Esa fue la última vez que la vi. Después de esa última conversación con Laura no hubo vuelta atrás, no porque yo cerrara las puertas de manera impulsiva ni porque ella desapareciera sin dejar rastro, sino porque lo que se rompió ya no tenía forma, ya no encajaba, ya no se sostenía ni con voluntad ni con nostalgia, y lo supe con una claridad absoluta al despertar al día siguiente en mi cama, solo, sin necesidad de justificarme ante nadie, sin esperar mensajes ni explicaciones, sin buscar en los gestos cotidianos algún signo oculto de culpa ajena o negación propia. A partir de ahí, cada día fue un ejercicio de reapropiación, no tanto del espacio físico sino del tiempo, del orden mental que ella había contaminado con mentiras dulces y rutinas compartidas vacías. Me levantaba temprano, salía a correr por el cauce del Turia sin auriculares, escuchando el ruido de mis propias pisadas como única compañía, desayunaba en silencio, revisaba mi agenda sin distracciones. Y poco a poco empecé a sentir que el control volvía a mis manos, no porque el dolor desapareciera, sino porque al menos ya sabía dónde estaba la herida. Durante semanas evité hablar del tema con mi familia, con mis amigos, con cualquiera que intentara abordar el asunto con preguntas disfrazadas de preocupación. No porque no quisiera compartirlo, sino porque estaba convencido de que explicar una traición siempre expone al traicionado más que al traidor. Siempre convierte al que sufre en alguien vulnerable frente a miradas que no entienden del todo, frente a frases torpes como pasa en todas las parejas o seguro que también tenías parte de culpa, y no estaba dispuesto a escuchar banalidades de nadie. Jaime fue el único que supo todo desde el primer momento, porque lo vivió conmigo, porque me abrió su casa sin pedir explicaciones, porque me vio dormir 2 semanas seguidas en el sofá sin emitir juicio, y eso para mí fue más que suficiente.
Cuando por fin le conté que Laura y yo habíamos hablado por última vez, se limitó a decir que ahora tocaba reconstruir, no borrar. Esa frase se me quedó grabada porque, aunque sonara sencilla, tenía razón, no se trataba de olvidar lo vivido, ni de negar que hubo amor, ni de idealizar el pasado. Se trataba de reconocer que había que levantar algo nuevo sobre un terreno que ya no servía para lo anterior. Volví al trabajo con otra actitud, más concentrado, más exigente, más enfocado en el presente. Cerré un par de proyectos pendientes, rechacé una oferta de expansión que había estado considerando meses antes y decidí mantenerme estable durante un tiempo, sin planes a largo plazo, sin ilusiones grandiosas. Los fines de semana, en lugar de quedarme encerrado o salir a buscar distracciones vacías, empecé a hacer pequeñas escapadas fuera de Valencia, solo, sin avisar a nadie, sin publicar nada, sin contarle a nadie mis planes. Me iba a Altea, a Javia, a Cuenca, incluso pasé una noche en Zaragoza solo por cambiar de aires. En cada sitio caminaba sin mapa, comía en cualquier bar sin mirar reseñas, dormía en hoteles normales y volvía cuando me daba la gana. Ese hábito, que empezó como una forma de escapar de los recuerdos, se transformó sin querer en una nueva forma de estar conmigo mismo. Me di cuenta de que no necesitaba llenarme la agenda ni rodearme de gente para estar bien, que había una paz silenciosa en no rendirle cuentas a nadie, en no tener que negociar cada decisión. Un mes después del cierre definitivo con Laura, me llegó una carta suya. Escrita a mano, con sobre, con dirección de remitente y sin remitente visible en la parte trasera. Al principio pensé en tirarla sin abrir, pero la abrí. No por curiosidad, sino por confirmar que ya no me afectaba. La leí sin prisas. Me hablaba de cómo estaba intentando entenderse, de que había empezado terapia, de que no sabía si lo que había vivido con el otro había sido amor o solo un espejo que le devolvía una imagen de sí misma que quería creer, y que ahora que lo miraba con distancia, tampoco le generaba certeza. No me pedía volver, no intentaba justificarse. Solo contaba. Cerraba la carta con un deseo, que pudiera ser feliz, que pudiera volver a confiar, que pudiera mirar hacia adelante sin rencor. La guardé en un cajón y no volví a tocarla. Un día, saliendo del supermercado, me crucé con ella. No fue una escena cargada de emoción ni un reencuentro cinematográfico. Ella iba caminando sola, con una bolsa en la mano, auriculares puestos, y cuando nos miramos los dos supimos que no había nada que decir. No hubo saludo, no hubo reproche, no hubo sonrisa forzada. Solo dos personas que alguna vez compartieron todo y que ahora no compartían ni el aire del mismo metro cuadrado. Me fui sin mirar atrás. Esa fue la señal final de que estaba bien. Con el paso de los meses, lo que en su momento parecía una catástrofe personal se fue convirtiendo en un punto de partida. No porque me sintiera mejor por lo que pasó, ni porque creyera que todo fue para bien, sino porque entendí algo esencial que antes no quería ver, que nadie es garantía de nada, que no importa cuán bien creas conocer a alguien, todos tenemos la capacidad de decepcionar y de ser decepcionados, y que eso no te hace menos, no te define como débil ni como ingenuo. Te define cómo respondes después. Yo respondí con firmeza. Respondí con dignidad. Respondí a mi manera, sin espectáculo, sin venganza gratuita, sin arrastrarme por un amor que ya no existía. A día de hoy no sé si Laura sigue con ese hombre, no sé si rehizo su vida, si cambió de trabajo o si regresó a casa de sus padres. No me interesa. Lo que sé es que yo sigo adelante. Que aprendí a estar solo sin sentirme solo. Que volví a confiar, primero en mí, luego en la gente que me rodea. Y aunque no he empezado otra relación, no porque tenga miedo sino porque no he sentido la necesidad, sé que el día que lo haga no será desde la inseguridad ni desde el rencor, sino desde la elección consciente de compartir mi vida con alguien que entienda lo que cuesta reconstruirse. Esto no es un final feliz ni una moraleja. Es solo una historia real, una más entre tantas, con sus momentos duros, sus decisiones ásperas, su proceso lento de desintoxicación emocional. Y si alguna vez te pasa algo parecido,
No busques fórmulas mágicas. No escuches a quien te diga que hay que perdonar siempre o que el tiempo lo cura todo. Lo único que importa es que entiendas lo que necesitas tú. Y que cuando cierres la puerta, sea de verdad. Porque volver a lo mismo por miedo a lo nuevo es el error más común. Y yo ya no cometo errores por nostalgia,